Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una clase más del curso Argumentación Constitucional y Adjudicación de Derechos. El día de hoy con el tema Argumentación Constitucional en Derechos Sociales y Económicos, a cargo nuevamente del doctor Pedro Caballero. Doctor Caballero, adelante, buenos días, bienvenido, el micrófono lo tiene disponible. Muchas gracias, Virginia. Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con nuestro curso. De acuerdo con el programa, el día de hoy nos toca analizar, explorar, hablar sobre la teoría del derecho de Ronald Dworkin. Más que la teoría del derecho de Ronald Dworkin, hablaremos de la teoría de la interpretación del derecho de este autor. Esta teoría de la interpretación del derecho es muy importante en el contexto constitucional y esto quedará claro al transcurrir esta clase, principalmente porque Dworkin observa al derecho desde la perspectiva de lo que hoy llamamos neoconstitucionalismo. Es uno de los autores principales de esta familia de teorías neoconstitucionalistas, las cuales, como su nombre lo indica, ponen en el centro del fenómeno jurídico, en el centro de la práctica jurídica y del contenido del derecho a la Constitución. ¿Sí? Entonces, son teorías, una familia de teorías, distintas teorías, el neoconstitucionalismo, que han surgido, como les decía en la clase anterior, después de la Segunda Guerra Mundial y después de los eventos desagradables ocasionados, eh, producidos principalmente por el nazismo y el fascismo en Alemania y en Italia principalmente. Dado ese evento, es la Segunda Guerra Mundial básicamente, y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo las causas para muchos de la Segunda Guerra Mundial, los distintos estados, en primer lugar europeos, pero también americanos, latinoamericanos y en otros lugares del mundo, han adoptado modelos, el fenómeno jurídico en sí mismo ha cambiado, se ha modificado y se han, digamos, eh, producido modificaciones en las constituciones que otorgan a las constituciones un carácter rígido. ¿Sí? Un carácter rígido en cuanto a los valores, principios, valores tanto institucionales de un Estado, políticos, por lo tanto, y también jurídicos, perdón, políticos y morales, además de jurídicos, obviamente, la Constitución es un instrumento centralmente jurídico, que convierten a las constituciones, tienen distintas características este modelo neoconstitucionalista. Uno de los primeros es el constituciones rígidas. Esto quiere decir que no se pueden cambiar con mucha facilidad, se requieren mayorías calificadas para cambiar la constitución. Además, en la Constitución se han intentado expresar en esas décadas, sobre todo principios fundamentales, lo que algunos autores, por ejemplo Luigi Ferrajoli, llama coto vedado. Estos principios o derechos, también llamados derechos, principios fundamentales, derechos fundamentales, y con el avenimiento también de los tratados internacionales que se incorporan a las constituciones, forman este coto vedado de principios, valores político-morales que esas constituciones pretenden que no sean modificados o que sean solo modificados extraordinariamente. Esto para prevenir el surgimiento de partidos políticos autoritarios, dictatoriales y en ese caso, de extrema derecha. Eh, Ok, entonces esa es una o dos de las características. Luego, la otra característica, la tercera, es la irradiación de estos principios, el contenido de estos principios fundamentales de las constituciones y los tratados internacionales incorporados a las constituciones generan, ese es el efecto esperado, o el efecto que este neoconstitucionalismo describe,
de acuerdo con esta práctica jurídica, este fenómeno jurídico novedoso, como una irradiación de estos principios, derechos fundamentales con respecto al resto del contenido del derecho de acuerdo con una jerarquía normativa. ¿Sí? Entonces, Dworkin es claramente un autor que observa al derecho desde esta lupa, desde la lupa del neoconstitucionalismo. Es un autor que por lo tanto pone a la característica o a las constituciones como una característica constitutiva de este nuevo fenómeno jurídico que se da a partir, como les decía, históricamente de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto, al observar el derecho de esta manera, claramente su teoría del derecho su teoría del derecho la que pretende reconstruir el fenómeno jurídico y con ella más específicamente lo que veremos hoy, su teoría de la interpretación jurídica, pone en el centro de la actividad, de la práctica de identificación del contenido del derecho a la Constitución, a la Constitución. Entonces, eso es, en términos generales, la perspectiva, la aproximación teórica de Dworkin hacia el derecho y hacia la interpretación del derecho, y es lo que veremos en la clase de hoy. Em, para volvernos un poco hacia atrás y conectar lo que veremos hoy con las dos clases anteriores, ¿cómo se conecta entonces la teoría de la interpretación del derecho de Dworkin con lo que hemos visto en las clases anteriores de la siguiente manera? Hemos visto que este curso, este curso, este módulo, perdón, en este curso, propone una serie de sesiones sobre la interpretación y la argumentación del derecho, sobre todo en materia constitucional. Hemos visto que cuando se habla de materia, cuando se habla de interpretación y argumentación, lo que estamos hablando dentro de las prácticas jurídicas es de una teoría o una serie de teorías que buscan explicarnos, buscan describir y a veces también prescribir, describir cómo funcionan esas prácticas, cuál es su estructura fundamental y a veces también prescribir, decir cómo deberían ser realizadas esas prácticas sobre principalmente un aspecto de de la práctica jurídica y más específicamente un aspecto específico de las prácticas de toma de decisiones con respecto al derecho. Entonces, al menos la aproximación, desde esta aproximación, que es la aproximación propuesta para este curso, las cuestiones de interpretación, entonces, se colocan en el área de la identificación del contenido del derecho, sobre todo o principalmente aquí observaremos un contexto específico que es el contexto de toma de decisiones judiciales por parte de las juezas y jueces. Entonces, la pieza jurídica que estamos observando, sobre todo analizando, que intentamos teorizar también, es decir, ofrecer la mejor reconstrucción teórica simple y sistematizada posible, es de las decisiones judiciales, básicamente, decisiones judiciales. Al ser ustedes operadores jurídicos judiciales, esta es justamente lo que he considerado más pertinente para este curso. Entonces, dentro de las decisiones judiciales, dentro más específicamente de las sentencias judiciales, hay, y esto nos dicen las teorías del razonamiento jurídico, hay dos cuestiones fundamentales. Siempre y en toda decisión judicial hay dos cuestiones fundamentales. Una cuestión de hecho o de hechos y otra cuestión de derecho. Una cuestión que tiene que ver con la reconstrucción del hecho objeto de litigio, que tiene pretensiones jurídicas distintas en cuanto a cómo debería ser regulado o qué tipo de sanción debería ser aplicada a ese hecho si se considera un hecho antijurídico. Estas son las pretensiones jurídicas de las partes y un juez, una jueza, un sujeto que tiene las potestades jurídicas institucionales de ejercer los poderes que otorga el Poder Judicial, valga la redundancia, tiene que tomar una decisión. Entonces, en estas decisiones, como decía, hay cuestiones de hecho, la reconstrucción
del hecho objeto del litigio y de las pretensiones contrapuestas por parte de las partes. Por otro lado, una cuestión de derecho, es decir, cuál es, si es que hay alguna norma que regula jurídicamente, de acuerdo con el derecho, ese caso. Dentro de estas dos cuestiones, que son dentro de la teoría del razonamiento jurídico estándar, contemporánea, una compone la premisa fáctica y otra compone la premisa normativa, que sirven de razones fácticas y jurídicas para inferir una cierta conclusión, que es la decisión propiamente dicha. Tenemos entonces luego, desde esta teoría del razonamiento jurídico, la justificación externa. No solo necesitamos para que una decisión judicial, una sentencia esté justificada, solo dos premisas, una fáctica y una normativa, aunque las cuestiones son principalmente de hecho y de derecho, podríamos decir que hay una tercera cuestión, que es la cuestión inferencial, cuestión lógica, si se sigue o no se sigue, de acuerdo con qué criterios de esas premisas, fáctica y normativa, una cierta conclusión, de qué manera, con qué grado de, de garantías se sigue la conclusión de esas premisas, o con qué grado de probabilidad, qué modelos de razonamientos suelen ser usados en la práctica jurídica y argumentativa, etc. Entonces, tenemos cuestiones fácticas, tenemos cuestiones claramente normativas, y tenemos cuestiones siempre también inferenciales, es decir, de lógica y de argumentación. Entonces, además de una justificación interna, es decir, la justificación de la decisión, de la parte resolutiva de una sentencia basada en cuestiones de derecho y de hecho, necesitamos, desde el punto de vista teórico, para que una decisión judicial pueda ser considerada justificada, necesitamos de algo que la teoría ha llamado y la práctica empieza a hacerse eco de esta terminología, necesitamos la justificación externa. Y la justificación externa en realidad son dos justificaciones externas, porque necesitamos justificar cada una de esas premisas, tanto la fáctica como la normativa. Hemos dicho que con respecto a la fáctica, y esto se llama razonamiento probatorio, no diremos mucho más de lo que hemos dicho en las últimas dos clases, es decir, que se trata de una inferencia también entre hechos secundarios que son probados o no a través de los medios de prueba y a través de ciertas reglas de inferencia también, y de los cuales de estos hechos secundarios y a través de una relación inferencial se sigue el hecho principal, que es aquel que compone la premisa fáctica. En cambio, en la justificación externa de la premisa normativa, lo que tenemos es lo que estamos buscando acá, lo que estamos observando, lo que estamos explorando y analizando, que es la interpretación del derecho, la interpretación jurídica, que es básicamente pasar de disposiciones, enunciados de la fuente del derecho, y uno o más modos de interpretar el derecho, que son los que hemos visto en la clase anterior, a una norma propiamente dicha, es decir, el contenido de significado de una disposición que se obtiene a través de interpretación, y de esta manera poder, identificando esta norma, poder resolver jurídicamente el conflicto judicial acerca de un hecho determinado. Entonces, lo que estamos observando, de nuevo, analizando, explorando, discutiendo en estas clases, es la interpretación jurídica y en particular la interpretación jurídica con respecto a las decisiones judiciales, más específicamente las sentencias judiciales y más específicamente aún sentencias judiciales en materia constitucional, ¿sí? Con respecto a aquellas que tienen que ver principalmente con principios y derechos fundamentales. Bien, entonces este es el ámbito, este es el objeto de estudio de este curso y el objeto de estudio también de esta clase en particular. Entonces, ahora veremos, veremos qué nos propone, cómo nos propone observar y entender Ronald Dworkin a la interpretación jurídica. Sobre todo, como les decía, él observa a la interpretación sobre todo con un foco principal en la Constitución. Veremos qué nos dice Ronald Dworkin. Antes de comenzar, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Veo aquí el chat.
Si tienen alguna pregunta antes de comenzar, por favor, agradecería que la formulen. Quizás nos ayude a conversar, entendernos mejor. Si hay algún problema con alguna de las cosas que he dicho, en el sentido de que no se entiende, es poco claro, o quieren que profundice algo en particular que no he profundizado suficientemente, por favor, siéntanse libres y de hecho les agradeceré que me lo formulen o por el chat. Muchas gracias, Sara. eh, o por el chat que lo tendré abierto aquí a mi derecha. Lo veo bastante bien. O si prefieren hacerlo de manera oral, por favor, levante la mano y con gusto Virginia les dará la palabra. Bien, entonces, antes de empezar, entonces tienen en cualquier momento de esta clase o de la próxima clase será nuestra última. Intentaré dejar un espacio de repaso de lo que hemos visto, de síntesis de lo que hemos visto en estas clases. Y ahí también, si tienen cualquier otra duda o pregunta sobre este curso, por favor, formúlenla, sea en esta clase o en la siguiente. Eh, al final de esta clase también intentaré dejar unos 10, 20 minutos para preguntas y respuestas. Una cosa más, espero que ya tengan a disposición el programa y prontamente también les enviaré distintos materiales de lectura y estudio relacionados con estas clases. Bien. También si tienen alguna duda, pregunta sobre la literatura sobre la que me estoy basando o sobre literatura relacionada con los temas que estoy tratando, por favor, no tengan ningún apuro en preguntarme o incluso escribirme un correo electrónico. Bien, vamos a iniciar entonces con Ronald Dworkin. Virginia, ¿podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Entonces, este PowerPoint que tengo aquí para ustedes es un PowerPoint, como verán, bastante lleno de información. He decidido hacerlo de esta manera, no suelo hacerlo de una manera tan cargada, porque no, digamos, la teoría de Ronald Dworkin es una teoría ciertamente compleja. Es una teoría que tiene una cierta complejidad, es una propuesta muy novedosa en su momento. Em, este es un libro que sintetiza muy bien, es la última expresión de la teoría del derecho y la teoría de la interpretación de Ronald Dworkin, y es un libro que Ronald Dworkin va desarrollando al menos en 8 capítulos toda su teoría del derecho y la interpretación. Es una propuesta completamente novedosa para su época. Hubo muchas personas, por ejemplo Robert Alexy, que veremos con más detenimiento, ya lo vimos en la clase anterior, lo veremos con más detenimiento en la próxima clase. También sigue el perfil, la aproximación, la visión, por decirlo así, con respecto al derecho de Ronald Dworkin y muchos otros autores después de él. Pero en su momento fue y sigue siendo también una propuesta teórica sobre la interpretación sobre el derecho y la interpretación del derecho novedosa, no la más popular, no la mayormente aceptada, una propuesta radical también en algún sentido. Eh, Ok, entonces empecemos así. Voy a leer entonces muchas partes de este PowerPoint y voy a ir sumando alguna información a medida que lo considere oportuno. Entonces les sugiero que sigan conmigo, por favor, este PowerPoint para que no se pierdan de ningún detalle, de ninguna noción importante, casi todas bastante técnicas, que este autor va desarrollando y explicando, y todas ellas forman como les decía, una teoría muy novedosa, muy particular, a veces radical, acerca del derecho. Bien, vamos a iniciar. Aproximadamente en 30-35 minutos haremos una pausa. Sí, haremos una pausa de 10 minutos, entonces eso también se los digo aproximadamente a las 9 para que tengan en cuenta si quieren tomar un café, ir al baño, hacer una llamada telefónica, lo que quieran hacer en media hora, 32-33 minutos, me detendré. Me detendré para hacer una pausa. Bien, entonces, vamos ahí. Dworkin, en este libro, El Imperio del Derecho, que como les decía es de
fue publicado en 1986 y fue retraducido y republicado el año pasado, si no me equivoco, o el año anterior. En la mejor hay dos versiones en español. Esta claramente la última es la mejor. La versión anterior de este libro no es realmente aconsejada, la versión española del Imperio del Derecho, que se titula de hecho El Imperio de la Ley. No es realmente recomendada, pero sí esta que está aquí, que quizás les envíe alguno de los capítulos. Entonces, este libro, El Imperio del Derecho, como les decía, presenta la teoría del derecho de Ronald Dworkin y en particular la teoría de la interpretación. Y en estos slides, en esta clase, me voy a centrar en la teoría de la interpretación que Dworkin presenta en este libro. Entonces, Dworkin subraya que los desacuerdos en el derecho son lo suficientemente profundos, generalizados y persistentes como para constituir una de sus características distintivas. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para decirles una cosa, como de información general. En el Imperio del Derecho, como les decía, es la última gran expresión de la teoría del derecho de Ronald Dworkin, en la que resume, en un sentido importante, todas las críticas que ha ido presentando en contra del positivismo jurídico. De hecho, la teoría del derecho de Ronald Dworkin se suele llamar neoconstitucionalista, pero más específicamente, cuando se habla de estas críticas al positivismo, antipositivista. Antipositivista. Eh, Hay dos grandes fases de críticas de Dworkin al positivismo jurídico. La primera fase es aquella que presenta sobre todo en el modelo de las reglas 1 y que se trata de un ataque a las tesis centrales del positivismo, pero con principal foco, principal atención en la falencia, según Dworkin, de la capacidad explicativa del positivismo para dar cuenta de la distinción entre reglas y principios. Reglas y principios. Esa Hart, el autor principal al cual Dworkin ataca en estos años, antes de morir estaba preparando una serie de notas, un libro que estaba escribiendo en una serie de notas que luego fueron publicadas como el Postscriptum o el Postscript. Y en ese libro Hart logra, para muchos autores, defenderse adecuadamente de esas críticas. Por lo tanto, esas críticas, con el pasar de los años, ese libro fue publicado en 1994, el Postscript. A partir de ahí, Dworkin abandona un poco esa serie de críticas al positivismo jurídico en cuanto a su carencia, falencia, incapacidad de dar cuenta de la distinción entre reglas y principios y comienza otra nueva fase, otra nueva oleada de críticas en contra del positivismo, en particular de Hart, con respecto a los desacuerdos en el derecho. Los desacuerdos en el derecho. Entonces, la tesis de este libro no es que el positivismo jurídico, en particular el de Hart, es incapaz de explicar la distinción entre reglas y principios fundamental para entender la práctica jurídica y la interpretación jurídica, sino que más bien dice el positivismo jurídico es incapaz de explicar adecuadamente la función de eh, de los desacuerdos teóricos o fundamentales con respecto al derecho. Y esto es el comienzo, o es la tesis, es la conclusión, el claim principal de su libro, de este libro. Entonces, Dworkin subraya en este libro que los desacuerdos en el derecho son lo suficientemente profundos, generalizados y persistentes como para constituir una de sus características distintivas. Para la adecuada identificación de los derechos y obligaciones jurídicas, dice Dworkin, no es adecuada una perspectiva acerca del derecho neutral y empírica como aquella que ofrece, según Dworkin, el positivismo de Hart. Esto es un claim discutido, pero esto es el inicio del ataque de Dworkin a Hart, porque según Dworkin, Hart, con la regla de reconocimiento, ofreció una perspectiva
empírica y neutral del derecho que no permite dar cuenta de los desacuerdos fundamentales del derecho, que no están en una dimensión empírica, sino normativa, como veremos ahora en unos minutos. Entonces, por el contrario, para Dworkin, el derecho es una práctica social, interpretativa y argumentativa. Más adelante ahora diremos, además de una práctica social, interpretativa y argumentativa, es decir, que tiene que ver con argumentación y argumentos, Dworkin dirá que es una práctica moral, una práctica política y moral de acuerdo con la búsqueda del valor o propósito político moral que tiene el derecho. Entonces, este aspecto de la práctica jurídica, que sea social, interpretativa y sobre todo argumentativa, permite reconstruir a la práctica como aquella en la que sus participantes formulan afirmaciones diversas sobre el contenido del derecho, a menudo contradictorias, y ofrecen razones en apoyo de esas afirmaciones. Entonces, el contenido del derecho, dirá Dworkin, no es algo empírico y tampoco es algo sobre el cual los operadores jurídicos, distintos abogados, jueces, secretarios, etcétera, estén de acuerdo o sobre los cuales puedan resolver estos acuerdos buscando los datos o hechos empíricos, como podrían ser discusiones en la ciencia, sino que se trata de una práctica social, interpretativa y argumentativa con respecto a un valor. Entonces, esto se evidencia, estos desacuerdos, distintos desacuerdos acerca de cómo identificar el contenido del derecho, muchas veces contradictorios, evidencian, se evidencian tanto en la práctica legislativa, cuando los legisladores en el Congreso o en el Parlamento discuten acerca de qué es el derecho, cuál es su contenido y cómo debería ser el derecho en el futuro. También en la práctica judicial, sin ir más lejos, esto es evidente. Distintos jueces ofrecen distintas propuestas interpretativas, como hemos visto en la clase anterior, acerca de cómo resolver un conflicto judicial. Incluso los miembros de un mismo tribunal, la corte, muchas veces no están de acuerdo, proponen eh, interpretaciones contradictorias, a veces incluso con respecto a un mismo caso, y también doctrinal. Los doctrinarios, los especialistas de cada una de las materias jurídicas, suelen tener afirmaciones distintas y contradictorias, o al menos distintas por lo menos, acerca del contenido, cuál es el contenido del derecho. ¿Sí? Entonces, estos participantes se embarcan a diario en discusiones sobre el contenido del derecho, y esto es lo que nos importa a nosotros aquí. Cómo identificar, es decir, cómo atribuir significado, es decir, cómo interpretar el contenido del derecho, cómo identificar el contenido del derecho. Cuando los participantes argumentan a favor de determinada comprensión de las exigencias de la práctica jurídica, lo que están haciendo es interpretarla, es decir, construir hipótesis sobre por qué tenemos esta actividad o esta práctica, qué justifica esta práctica. Entonces, ¿por qué existe el derecho? ¿Por qué hemos creado esta práctica social, jurídica? ¿Qué la justifica? ¿Qué justifica que haya existido? ¿Qué justifica que siga existiendo? ¿Qué la muestra como una actividad o una práctica social valiosa? ¿Sí? Porque si no es valiosa, podríamos prescindir de ella. Todas estas preguntas se formula. Dworkin incorpora todas estas preguntas en una actividad interpretativa. Para Dworkin el derecho, y este es el core, el centro de su teoría del derecho, el derecho es una construcción social que se constituye de manera metafísica incluso, o sea, no metafísica dura, pero se constituye como práctica, como una actividad que existe en nuestra realidad social a través de interpretación, a través de la interpretación de los operadores jurídicos principalmente. Y dentro de estos, los jueces tienen un estatus específico. Entonces, esta tarea no puede, dice Dworkin, dado este carácter que tiene, se constituye a través de distintas interpretaciones conflictivas, no puede ser solo descriptiva, dice Dworkin. La actividad
la práctica jurídica netamente, intrínsecamente interpretativa, no puede ser descriptiva. Requiere inevitablemente recurrir a consideraciones morales, dice Dworkin, y este es el claim radical. Sí, este es un claim radical en la teoría del derecho. Requiere imponer, al menos en la teoría del derecho de los últimos años. No era un claim radical en la antigua Grecia, en la antigua Roma, cuando no había derecho positivo. Tampoco era un claim, tampoco era un claim antes de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, con el surgimiento del eh, y un naturalismo tampoco en esos años era un claim muy radical. Hoy en día, con el resurgimiento del positivismo y distintas teorías realistas del derecho, es un claim no polémico, es un claim no muy aceptado. Pero Dworkin es el mejor representante de esta tesis, de esta posición, y veremos que su teoría es muy potente, explica muchas cosas y nos ofrece, si no es que explica muchas cosas, nos ofrece una propuesta normativa acerca de cómo deberíamos interpretar el derecho, que es lo que les podría interesar a ustedes como operadores jurídicos. Entonces dice Dworkin, esta no puede ser una actividad, una práctica solo descriptiva, requiere recurrir inevitablemente a consideraciones morales, requiere imponer un cierto significado a la práctica, es decir, y esto lo veremos en muchas oportunidades, mostrar la práctica jurídica en su mejor luz. Ya veremos qué significa esto. ¿Podemos ir al próximo slide? Próxima diapositiva, gracias. Entonces, para Dworkin, el derecho, en resumen, es una práctica social, interpretativa y argumentativa, y añadiremos algo más, moral, o que busca el valor moral de esta práctica, político-moral. La estrategia, la macroestrategia, por decirlo así, explicativa de Dworkin, consiste en comenzar con una teoría general de la interpretación. Entonces, en este libro, El Imperio del Derecho, como les decía, Dworkin pone en el centro, y esto está bien, eso sí es mayormente aceptado en la teoría del derecho, pone en el centro del derecho la actividad interpretativa. Entonces, el derecho es una práctica social, es una práctica que se constituye socialmente y además es una práctica eh, eh, argumentativa y interpretativa. La interpretación, la atribución de significado a las fuentes del derecho o a la práctica en sí misma es central para entender, explicar y podernos mover de manera fluida, sólida en esta práctica, la interpretación. Entonces, la estrategia explicativa de Dworkin consiste en comenzar con una teoría general de la interpretación, dentro de la cual haya lugar para distintas especificaciones de la interpretación de las prácticas sociales. Y lo que primero va a hacer Dworkin en el primer capítulo de este libro es lo siguiente, distinguir tres grandes tipos distintos de prácticas sociales interpretativas. Distinguirá la interpretación conversacional, básicamente la interpretación lingüística, la interpretación científica, ¿sí? La interpretación que desarrollan los científicos, y la interpretación artística que en general desarrollan los artistas y otras personas también. Entonces, Dworkin considera que estas son las tres grandes expresiones de actividades interpretativas en prácticas sociales, y veremos que en una de ellas Dworkin encontrará que el derecho es una especie de alguna de estas tres grandes prácticas interpretativas sociales. Una vez caracterizado el derecho dentro de alguno de estos tipos de interpretación, será posible distinguir el derecho de otras prácticas sociales, como la moral, la religión, la cortesía, los juegos, etc. Virginia, por favor, el siguiente slide. Gracias. Dworkin comienza señalando diversos contextos de interpretación, entonces, y cómo estos contextos de interpretación difieren entre sí. Entonces, habíamos dicho que hay tres grandes contextos:
o prácticas interpretativas sociales y son básicamente las siguientes. En el contexto conversacional, tratamos de captar el sentido de lo que nuestro interlocutor está diciendo. Entonces, alguien está diciendo algo, sea oral o sea escrito, y la práctica interpretativa consiste en captar el sentido o el significado de lo que se está diciendo, de lo que este interlocutor está diciendo de manera escrita o de manera oral. En el contexto científico, el intérprete analiza, primero recopila ciertos datos fácticos y luego analiza los datos fácticos recabados y nos ofrece una cierta organización de esto. Nos ofrecen hipótesis en primer lugar, explicativas de esa recolección de ciertos datos y luego, si esa hipótesis es confirmada, una cierta teoría científica sobre algún objeto de la realidad. En el contexto artístico, por ejemplo, quien hace crítica literaria intenta mostrar el objeto interpretado, el objeto a interpretar, como la expresión de un determinado sentido. Entonces, en este contexto, para Dworkin, son frecuentes las disputas sobre si se lee mejor sobre si una obra se lee mejor, se interpreta mejor, se identifica mejor su sentido en una clave o en otra, de acuerdo con una interpretación o de acuerdo con otra interpretación. Entonces, como se puede ver, de acuerdo con Dworkin, en el contexto artístico, los intérpretes discuten sobre un mismo objeto. Al discutir sobre este mismo objeto, discuten sobre si esa obra de arte, ese objeto a interpretar, se puede leer mejor de una manera o de otra, y esto significa si una u otra interpretación ha logrado identificar de una manera mejor el sentido o propósito, como veremos ahora, de esa obra. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, la interpretación jurídica, dice Dworkin, de manera sorprendente para muchos habrán pensado que el derecho es prácticamente una especie de la interpretación conversacional. En cambio, sorprendentemente para muchos, Dworkin dice lo siguiente. Dice, la interpretación jurídica es similar a la interpretación artística y distinta de las otras interpretaciones, de los otros dos contextos de interpretación, social e interpretativa, es decir, la conversacional y la científica. ¿Cuáles son las razones? Porque la interpretación jurídica tiene por objeto, esta es la razón principal, algo creado por las personas, es decir, por el intérprete o por los intérpretes. El objeto a interpretar, a diferencia de las otras dos opciones, en la interpretación artística es creado por el intérprete. El objeto a interpretar es creado por el intérprete. Entonces, Dworkin llama interpretación creativa a toda interpretación que tenga por objeto creaciones humanas. Y tanto las obras artísticas como las prácticas sociales son creados por los seres humanos. Cuando realizamos una interpretación creativa de una obra de arte, por ejemplo, no estamos tratando de descubrir la intención del autor, ¿sí? No estamos realmente, dice Dworkin, bien entendida, incluso la interpretación artística, que es un tipo de interpretación creativa, otro tipo de interpretación creativa es la práctica jurídica, el derecho. No estamos interesados realmente, es una mal entendimiento de la práctica artística, de la práctica jurídica, creer que esta práctica se trata de descubrir la intención del autor, sino que estamos construyendo a través de nuestras interpretaciones, dice Dworkin, el sentido de la obra. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a un museo, por ejemplo, a una exposición artística, un correcto entendimiento de la interpretación artística no es buscar pensando que encontraremos o que está ahí o que es relevante, que es central, descubrir la intención del autor, sino lo que estamos haciendo
entendida de manera correcta, la interpretación artística es construyendo a través de nuestra interpretación el objeto a interpretar. Se trata fundamentalmente, la interpretación artística como la jurídica, de construir socialmente el objeto a interpretar. Si ustedes se ponen a pensar, esta tesis, que puede sonar un poco extraña, tiene un montón de sentido. El derecho existe desde que estamos en comunidad. El derecho existe desde que existe el hombre. El derecho existe desde que el hombre tiene lenguaje. Y el derecho existe desde que el hombre tiene lenguaje porque está en comunidad. Y estando en comunidad, incluso teniendo lenguaje, se ha debido organizar de cierta manera a través de ciertos tipos de reglas. Primero quizás lingüísticas, pragmáticas, semánticas, sintácticas, y luego morales, y probablemente luego incluso jurídicas. Entonces, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista antropológico, esta tesis tiene mucho, mucho sentido. Am, entonces, cuando el objeto interpretado en la interpretación creativa es una práctica social, como el derecho, su sentido no está en la intención del autor, no está ahí. Entonces, recordarán, en la clase anterior hemos visto un modo de interpretar el derecho que es de acuerdo con la intención del legislador. No hemos llegado a ver los problemas que tiene este modo de interpretar el derecho, básicamente porque los legisladores no es solo uno. Incluso si el legislador fuese solo uno, ya es difícil acceder epistémicamente a sus intenciones, porque dependen de sus estados mentales y no tenemos los instrumentos para conocer los estados mentales de una persona. Mucho menos, por ahora, la filosofía está haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, tenemos la posibilidad de conocer los estados mentales de un grupo de personas. Incluso más cuando esas personas tienen intereses personales, políticos y partidarios, sus partidos políticos, que no muchas veces son escondidos, muchas veces están por detrás o por delante de las leyes. Entonces no se trata para Dworkin, es un mal entendimiento de la práctica jurídica si esta práctica se entiende como la búsqueda de la intención del legislador o la intención del autor de una ley, pero tampoco se trata de identificar el propósito, como habíamos visto en el modo de interpretar el derecho teleológico, sino que más sutilmente, para Dworkin, se trata de atribuirle, no buscar, sino atribuirle un propósito a la práctica. Esto es el primer punto, o uno de los primeros puntos principales de la teoría de la interpretación de Dworkin, que la práctica jurídica, la interpretación jurídica, perdón, se trata centralmente de atribuirle un propósito a la práctica, atribuirle sentido a la práctica. Esto significará, de acuerdo con Dworkin, atribuirle un propósito a la práctica. Solo así se puede identificar el contenido correcto del derecho, de acuerdo con Dworkin. Convirtiéndola de esta manera, al atribuirle un propósito a la práctica, se convierte la práctica, principalmente, bueno, en este caso jurídica, en el mejor ejemplo posible del género al que pertenece, mostrándola de esta manera al atribuirle un propósito en su mejor luz. ¿Sí? El objetivo interpretativo para los intérpretes del derecho, de acuerdo con Dworkin, es mostrar, interpretarla, atribuirle un propósito o un valor, diremos próximamente, y de esta manera mostrar la práctica jurídica en su mejor luz. Y de esta manera, dado que es una práctica social, distintos intérpretes irán construyendo el derecho como práctica social, lingüística y argumentativa. Próxima diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, la interpretación creativa, en consecuencia, construye en parte a su propio objeto de interpretación. La interpretación creativa construye en parte su propio objeto de interpretación por ser una cuestión de interacción entre el objeto interpretado y el propósito que el intérprete atribuye a ese objeto. Igual que en la interpretación artística,
la interpretación jurídica tienen la misma estructura y ambas son parte de esto que se llama Dworkin interpretación creativa. Y la interpretación es una cuestión de interacción entre el objeto interpretado, podríamos decir un objeto cultural, histórico, y el propósito que cada uno de los intérpretes atribuye a ese objeto a interpretar. Esto no significa, de acuerdo con Dworkin, que quien interpreta puede imponer antojadizamente a la práctica el propósito que más le gustaría que tenga. Ojo, no es que venga cualquier persona y pueda, o deba más bien, sea razonable, pueda ser aceptado por los demás intérpretes, ofreciendo cualquier tipo de interpretación que le plazca. Esto no es así. La interpretación creativa tiene limitaciones, tiene restricciones interpretativas. Y aquello que restringe principalmente, y esto es muy importante para la teoría de Dworkin, aquello que restringe o limita principalmente a la práctica interpretativa del derecho o de otras prácticas creativas, de interpretación creativa, es la historia de la práctica. Esto es fundamental para entender bien a Dworkin y para aplicar bien la teoría de Dworkin. Entender que para Dworkin la interpretación jurídica, atribuir un propósito y un valor a la práctica, tiene ciertas restricciones o limitaciones, y estas restricciones y limitaciones provienen de la historia de la práctica. ¿Qué historia? La historia política y moral del derecho, de la práctica jurídica. Por decirlo con algunos ejemplos, ¿qué batallas se han dado en la sociedad, de acuerdo con el derecho, que han logrado imponer un cierto cambio del derecho, una modificación de la Constitución, el surgimiento de una nueva institución jurídica, o el surgimiento de un nuevo modelo jurídico, por ejemplo, aquel que incorpora los tratados internacionales a la Constitución, cambios en la Constitución, batallas sociales que han llevado un cambio en el derecho, batallas sociales que han llevado un cambio político con respecto al derecho, relacionado con el derecho. Todas estas cuestiones, desde una perspectiva histórica relacionada con el derecho, son aquellas que restringen la posibilidad y la razonabilidad de las interpretaciones propuestas por los intérpretes. ¿Sí? Solo contarán aquellas interpretaciones, con buenas, correctas interpretaciones, ofrecidas por los intérpretes, aquellos que estén de acuerdo con un buen entendimiento del valor político y moral de la historia de la práctica jurídica. ¿Sí? De la historia de la práctica jurídica. Esto es muy importante para Dworkin y es uno de los puntos fuertes de su teoría, esta conexión con la historia de la práctica, ¿sí? Y cómo esto se transforma en su teoría como restricciones interpretativas. Bien, sin embargo, en última instancia, es el intérprete quien afirma que la práctica tiene determinado propósito. ¿Sí? Es el intérprete siempre quien afirma que la práctica tiene y le atribuye a la práctica un determinado propósito, que otorga a la práctica, y ahora empezaremos a hablar de valor, que otorga a la práctica un determinado valor. Entonces, esto es central, de nuevo, también. Para Dworkin, toda práctica de interpretación creativa, la interpretación artística, la interpretación jurídica, la interpretación de la cortesía y otras prácticas sociales creativas, constitutivas de su objeto de estudio a través de interpretación, la interpretación tiene que ver con atribuirle un propósito a la práctica. Y este propósito no tiene que ser visto como el propósito que tenía la ley, de acuerdo con lo que hemos visto en la clase anterior, con el modo de interpretar el derecho teleológico, sino el propósito que el autor le atribuye, que el intérprete le atribuye a la práctica, el valor que le atribuye a la práctica. Como diremos en unos minutos, cómo justifica la existencia, por decirlo así, de la práctica jurídica un determinado intérprete. Entonces, siempre puede haber alguien que no esté de acuerdo con una particular afirmación que tenga un intérprete sobre ese propósito o valor que ese intérprete le atribuye a la práctica.
y puede tener buenos o malos argumentos en contra de esa afirmación. Ninguna interpretación, otra afirmación importante de Dworkin, ninguna interpretación propuesta por los distintos intérpretes es indiscutible. Ninguna interpretación es indiscutible. Incluso la interpretación, pensemos que, no sé, una Suprema Corte de Justicia en algún momento en México, que haya tenido uno de sus miembros más, no voy a usar poderosos más, que tenga mayor autoridad con respecto a la identificación del contenido del derecho, incluso su propia propuesta interpretativa o la propuesta interpretativa del derecho de algún presidente o presidenta, si fuese el caso, o de alguna otra persona a la cual le atribuyamos autoridad, no es indisputable. Toda propuesta interpretativa es disputable. ¿Y esto qué significa? Significa que Dworkin se toma muy en serio que la práctica jurídica, además de ser social, interpretativa, es argumentativa. Depende de los argumentos y razones que ofrezcamos para observar, interpretar, atribuir un valor o propósito a esa práctica. Depende de las mejores razones. Depende de las mejores razones y las razones siempre están en disputa. Incluso cuando la afirmación junto con sus razones sea muy potente, sea muy aceptable, razonable, toda afirmación y o sus razones son disputables, están en disputa. Por eso es que justamente la idea o esto es un refuerzo de la idea de que el derecho, el contenido del derecho, es constituido a través de las interpretaciones. No hay nadie que tenga un acceso privilegiado o específico con respecto a las otras personas. ¿Sí? Hay mejores y hay peores interpretaciones y hay una mejor que otra siempre, pero todas están en disputas. Toda interpretación del derecho está en disputa, toda atribución de un propósito y un valor. Y más adelante veremos cómo se conecta esto con la identificación del derecho propiamente dicha, están siempre en disputa. Próxima diapositiva, por favor, Virginia. Entonces, ahora entraremos al funcionamiento de la interpretación dentro de las prácticas creativas. ¿Sí? La actitud interpretativa, esto es muy importante, actitud interpretativa y las fases de la interpretación. Bien, 5 minutos más y hacemos una pequeña pausa. En los casos de interpretación creativa de prácticas sociales, como el derecho o la cortesía, los intérpretes desarrollan lo que Dworkin llama actitud interpretativa. La noción de actitud interpretativa es muy importante en su teoría. La noción de actitud interpretativa tiene dos componentes, o la actitud interpretativa por parte de los intérpretes tiene dos componentes. Primero, la presuposición de que la práctica tiene un propósito. ¿Sí? La presuposición de que la práctica tiene un propósito, el derecho tiene un propósito. No existe en la naturaleza independientemente de nosotros, de los seres humanos. Los seres humanos a través de la historia de la humanidad han ido construyendo distintas prácticas argumentativas, normativas, y una de ellas es el derecho. Entonces, la presuposición de que la práctica tiene un propósito existe por algo, y ese propósito sirve o representa un valor. Y esto es clave también. Entonces, la presuposición de que la práctica tiene un propósito que sirve o que representa un determinado valor. Este propósito puede ser establecido de manera independiente de la mera descripción de las reglas que integran la práctica. Esto lo veremos con más detenimiento en un momento. El segundo componente, además de la presuposición de que la práctica tiene un propósito y que sirve un valor, es que los requerimientos de la práctica, es decir, las conductas que la práctica exige a sus participantes, son sensibles a su propósito o valor. Esto quiere decir que los requerimientos de la práctica, las conductas que la práctica exige a sus participantes, responden al propósito o valor y por ende han de ser entendidos y eventualmente modificados en función de este propósito. O sea, que sean sensibles, que los requerimientos de la práctica sean sensibles
a su propósito que has atribuido, significa que los requerimientos de la práctica pueden ser no solo identificados, sino que también modificados en función de la identificación o de la atribución, más bien, perdón, de este propósito. Ya veremos cómo esto se articula de una manera más práctica. De este modo, el contenido que exige la práctica queda necesariamente vinculado a su valor. Entonces, esto es importante dejar. El contenido del derecho queda necesariamente para Dworkin, dado esta propuesta teórica, el contenido del derecho queda necesariamente vinculado a su propósito valor. Solo cuando hemos previamente identificado a través de la atribución de este propósito valor y hemos identificado atribuyéndolo a este propósito valor, que luego podemos identificar en función de ese propósito valor el contenido del derecho. Entonces, esta vinculación entre la atribución de un propósito o valor y el contenido del derecho, en este caso, de los requerimientos de la práctica, los concretos requerimientos de la práctica, se da o se desarrolla en la teoría de Dworkin en tres fases, que es lo que veremos ahora. Virginia, por favor. Entonces, primero, de nuevo, esta vinculación entre la atribución de un propósito valor y luego la posibilidad de identificar el contenido del derecho en función de ese propósito valor se da en tres fases. Primera fase, y esta es digamos, esta parte de la teoría de Dworkin habla directamente a los operadores jurídicos. Les dice cómo deberían, de acuerdo con esta teoría, interpretar el derecho. Entonces, la primera fase en una actividad interpretativa, de acuerdo con la actitud interpretativa de los intérpretes, la primera fase es aquella en donde se identifica el material normativo básico que forma el contenido tentativo de la práctica. Entonces, se identifican las reglas y principios de conducta que conforman a la práctica, ¿sí? Se identifica, por ejemplo, dónde están, la Constitución, ok, ¿en qué artículos? En estos, bien. Además, la legislación nacional dice algo, ¿en dónde? El Código Penal, en estos artículos, ok, ahí está. Además, hay un precedente que habla sobre eso, sí, ¿cuál es? En el año 2005, la Suprema Corte dijo tal cosa, ok. Esta es la fase preinterpretativa, buscar el material normativo básico, las fuentes y una posible interpretación de ese material normativo tentativo que ofrece la práctica y que podrían ser aplicado o usado para resolver un conflicto judicial. En esta fase preinterpretativa es muy importante el consenso entre los participantes, puesto que debe haber algún tipo de homogeneidad no completa, pero sí un suficiente grado de acuerdo en la consideración de cuáles son las fuentes de las reglas sociales existentes. Entonces, por ejemplo, imagínense una comunidad en la cual no se sepa de ninguna manera, haya desacuerdos completos acerca de cuáles son las fuentes del derecho. Una sociedad muy primitiva, piénsese, por ejemplo. Sería difícil de hecho, poder identificar este material normativo básico o tentativo. Entonces estamos hablando aquí de sociedades como las contemporáneas, muy desarrolladas, en donde hay grandes acuerdos. Solo en casos de revolución, por ejemplo, no habría acuerdos en momentos específicos, pero hoy en día, por ejemplo, en México es claramente hay acuerdos, grandes consensos acerca de dónde se encuentran las fuentes del derecho y dónde se encuentra este material normativo tentativo. Entonces después pasamos, una vez que hemos encontrado, ok, en la Constitución, tenemos la legislación, tenemos los precedentes, en estos tres lugares hay material normativo que habla sobre estos hechos, lo identificamos, ok. Esa es la primera fase preinterpretativa. En una segunda fase, que es la más importante, es la fase interpretativa propiamente dicha. Entonces, en esta fase consiste en la justificación
justificación de la práctica social. Esta es la fase en la cual el intérprete, a través de su actitud interpretativa, que consiste, recuerda, en primer componente, atribuir un propósito valor, y segundo, identificar los requerimientos de la práctica en función de ese propósito valor, es aquí en la fase interpretativa donde el intérprete atribuye un propósito, un valor a la práctica. Y de esta manera justifica la práctica, justifica el derecho, justifica la existencia del derecho, encuentra las razones por las cuales el derecho es útil, desarrolla una función útil en nuestras sociedades o en nuestra sociedad actual en México. Entonces, en esta fase, en la fase interpretativa, el intérprete debe, a partir de los elementos identificados en la fase anterior, argumentar a favor de un esquema de principios que presente a dichos elementos de una manera coherente. Es importante aquí. Que presente los principios fundamentales, recuerdan neoconstitucionalismo. Observa el derecho como poniendo la Constitución en el centro del derecho, de la práctica jurídica, y ahí en la Constitución, en el centro de nuevo, los principios fundamentales. Entonces es importante que esta justificación presente a los principios fundamentales del derecho mexicano de manera coherente, que muestre la práctica como un conjunto unitario, ¿sí? Sistemático, coherente de principios. Estos principios caracterizan y dan cuenta del valor de la práctica. Es la justificación de la práctica, el respeto a la vida, el respeto o el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la libertad de expresión y otros múltiples derechos fundamentales que deben ser presentados de manera coherente, sistemática y que puedan servir como una justificación de la práctica jurídica vista en general en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Entonces, estos principios caracterizan y dan cuenta del valor de la práctica social. El intérprete debe defender aquello que considera el propósito o valor de la práctica. De nuevo, mostrarla en su mejor luz a través de esta identificación de los principios que justificarían la práctica, principios coherentes, sistemáticos, muestra al intérprete el derecho en su mejor luz, en la mejor luz que justifica la práctica. Tercera, una fase post-interpretativa, en donde el material normativo tentativo, identificado originalmente, en la fase preinterpretativa, es, de ser necesario, modificado para adaptarlo mejor a la justificación al propósito o valor que se le ha otorgado a la fase en la segunda fase interpretativa. Entonces, en esta fase postinterpretativa, una vez que ha sido identificado el material normativo tentativo básico, luego ha sido ofrecida, ha sido articulada una determinada justificación de la práctica a través de los principios fundamentales, el intérprete puede, ajustando, como veremos ahora, esta fase interpretativa al material normativo identificado previamente, ofrecer una cierta interpretación, identificar el contenido del derecho y los requerimientos de la práctica de manera específica en función de esas otras dos fases iniciales. Por ejemplo, piénsese en lo siguiente: una indemnización agravada para el caso de despido de una mujer embarazada. ¿Sí? Imaginemos que en México, el Código Laboral establece una indemnización agravada cuando se despida a una mujer que está en embarazo, embarazada. Pero que esta legislación no diga nada, la legislación laboral no diga nada acerca de el caso de una mujer que está adoptando. No está embarazada, pero está adoptando, o de hecho ha adoptado un niño o una niña. El intérprete, aquí estamos, por ejemplo, en un caso de laguna. Podría ser tratado como un caso de laguna. No dice nada el sistema jurídico con respecto a este caso. Desde esta interpretación de Dworkin, estos casos no son realmente problemáticos, porque el intérprete puede identificar un principio detrás de esa y otras normas que proteja la maternidad. Un principio que dice, se debe proteger a la maternidad, ¿sí? Con respecto a situaciones en las cuales
laboralmente pueda ser puesta en riesgo esa maternidad. Se debe proteger en esas situaciones a la maternidad. Entonces, desde esta interpretación de Dworkin, los casos de laguna en realidad no son para nada problemáticos. Se puede inferir un principio detrás de las reglas, incluso específicas, y de esta manera dar una respuesta jurídica justificada a estos conflictos sobre estos casos. Próximo diapositiva, por favor. Ah, bien, vamos a hacer 7 minutos de pausa aquí, ¿sí? Antes de pasar a estos siguientes puntos. Volvemos, por favor, entonces a las 9:20. Perfecto, doctor. Gracias. 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 Hola, bueno, vamos a continuar. Nos queda bastante información y no mucho tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido en estos próximos 40 minutos. Espero también dejar unos minutitos para alguna pregunta y respuesta. Entonces, estábamos en el corazón de la teoría de la interpretación de Ronald Dworkin. Em, Ahí hemos visto que la actividad interpretativa, de acuerdo con Ronald Dworkin, consiste o se desarrolla sobre todo a través de una actitud interpretativa por parte del intérprete que tiene dos componentes principales. La atribución, no la identificación, sino la atribución de un propósito o valor a la práctica, y la determinación de los requerimientos de la práctica, es decir, de las reglas y principios que de hecho el derecho, en este caso, eh, impone, a través de esa atribución de un propósito o valor. Entonces habíamos hablado de 3 fases a través de las cuales se desarrolla esta actitud interpretativa, a través de las cuales se desarrolla la interpretación del derecho, de acuerdo con Dworkin, que es la fase preinterpretativa, básicamente la identificación del material normativo tentativo para resolver un caso, la fase propiamente interpretativa, la atribución de un propósito o valor que justifique la práctica, esto es, de manera más específica, un conjunto, la identificación, la articulación, más bien de un conjunto de principios fundamentales que puedan justificar desde el punto de vista del valor político-moral del derecho a la práctica jurídica, y finalmente la identificación o la determinación de los requerimientos de la práctica en la fase postinterpretativa una vez que han pasado las otras 2 fases, y de esta manera poder en la fase postinterpretativa, a la luz de la atribución de un valor, la justificación de la práctica y el material normativo de dicha práctica, poder ofrecer una, eh, poder resolver, por decirlo así, mejor dicho, poder resolver el caso en conflicto de la mejor manera posible, poner al derecho en la mejor luz, en su mejor luz. Bien, entonces por último en esta fase, en el corazón, por decirlo así de nuevamente, de la interpretación, tenemos 2 cuestiones más. Tenemos 2 cuestiones más que son importantes. El ajuste y la justificación, que son básicamente 2 parámetros de corrección para las posibles interpretaciones que hayamos podido ofrecer en las distintas fases de interpretación. Hemos dicho que Dworkin sostiene en materia interpretativa, y es por esto que es un formalista interpretativo. Hemos visto en las 2 clases anteriores en que consiste el formalismo interpretativo. Básicamente la tesis del formalismo interpretativo es que antes del momento de la interpretación, las disposiciones o las fuentes del derecho, el material normativo tentativo, tiene un y solo un significado posible. Y esto es lo que sostiene Dworkin. Poner al derecho en su mejor luz significa articular la mejor interpretación posible del derecho, que para Dworkin es solo una, siempre una. Aunque
aunque, como hemos dicho hace unos pocos minutos, siempre discutible. Estas son dos tesis que son compatibles para Dworkin. Siempre cada conflicto jurídico tiene una y solo una respuesta correcta, pero cada una de ellas es siempre discutible. ¿Por qué? Y eso da cuenta de lo serio que es Dworkin en cuanto a que el derecho es una práctica argumentativa. Depende de razones. Y siempre habrá mejores razones. Pero cuando encontramos la mejor razón, esa es, por decirlo así, la definitiva. Al menos en un cierto momento. Luego se podrán establecer sucesivamente mejores razones y si son logradas mejores razones, entonces esa será la mejor respuesta jurídica posible. Esa será la manera de observar el derecho en su mejor luz. Entonces, para no desviarnos tanto, ajuste y justificación son muy importantes, son los dos criterios de corrección que ofrece Dworkin para las propuestas interpretativas. Entonces, todo el proceso interpretativo, en especial su fase central, la fase propiamente interpretativa, está sujeto a dos parámetros de corrección que permiten comparar interpretaciones diversas entre sí para elegir entre ellas la más satisfactoria. La más satisfactoria. Se trata de los parámetros de ajuste y justificación respectivamente. Ajuste. El criterio de ajuste vincula cualquier propuesta de interpretación, de justificación de la práctica, con el material normativo interpretado. Indica que toda justificación debe superar un cierto umbral. Debe poder dar cuenta de la mayor parte de dicho material. También debe poder dar cuenta, como hemos dicho, de la historia de la práctica. ¿Qué cuenta como tal? Se requiere un acuerdo importante entre los miembros de la comunidad interpretativa sobre lo que podríamos calificar como los insumos normativos de la interpretación y de la historia de la práctica jurídica institucional de esa comunidad. El ajuste es un parámetro que sirve para juzgar la bondad o la corrección de una interpretación sobre otra, porque esta interpretación puede dar cuenta de la mayor cantidad de material normativo relevante. Entonces, el ajuste es uno de los grandes parámetros o criterios de corrección y el ajuste es con respecto a dos cosas. El ajuste es con respecto a la fase preinterpretativa, el material normativo tentativo que podría ser usado para resolver un conflicto, y la historia institucional de la práctica. ¿Sí? La interpretación, la propuesta interpretativa más satisfactoria será aquella que tenga el más alto grado de ajuste posible con respecto al material normativo de partida y la historia institucional de la práctica. Siguiente diapositiva, por favor, Virginia. Justificación, el segundo parámetro de corrección para las propuestas interpretativas. La evaluación global de una interpretación se mide por el balance entre el ajuste y la justificación. De entre distintos esquemas de principios articulados que puedan proporcionar una justificación global de la práctica, el intérprete debe elegir aquel que la muestre en su mejor luz. O sea, recuerden que Dworkin es muy ambicioso en esto que pide realizar a los intérpretes. Pide a los intérpretes no solo que interpreten sus disciplinas o sus áreas de disciplina o de expertise jurídica, por ejemplo, penal, civil, comercial, laboral, familia, etcétera. Tampoco solo le pide, no le pide solo eso, tampoco le pide que interprete de manera correcta todas las áreas o disciplinas jurídicas, incluida y sobre todo constitucional, internacional, local, sino que además le pide al intérprete, y esto lo hace súper ambicioso, que interprete correctamente la historia, toda la historia del derecho como una práctica social, argumentativa, interpretativa e institucional. La historia de las instituciones mexicanas. Saber un montón de historia y interpretar, tener las herramientas suficientes para interpretar la historia
de las instituciones mexicanas, además del derecho en las distintas áreas y disciplinas. Por eso es que Dworkin, no tendremos tiempo hoy, en los últimos capítulos de este libro, los capítulos más directos sobre el derecho, habla del juez Hércules, como habrán escuchado. El juez Hércules es el juez que puede aplicar esta teoría porque tiene capacidades sobrehumanas, por decirlo así, aunque creo que no habla en estos términos Dworkin. Tiene la capacidad de organizar información que habitualmente no tenemos, tiene la capacidad de prever distintas opciones o propuestas interpretativas en competición, etc. Pero bueno, Dworkin nos pone como intérpretes, a ustedes sobre todo como operadores jurídicos, en esta situación en la cual tenemos que hacer un gran esfuerzo intelectual. Bien, entonces, de entre distintos esquemas de principios articulados que puedan proporcionar una justificación global, esto es lo que se refiere por global, esa explicación fue acerca de qué entiende por global, no solo una área, sino las distintas áreas del derecho, incluso la historia. El intérprete debe elegir aquel que la muestre en su mejor luz, aquel que haga del derecho el mejor ejemplo del tipo más amplio de práctica social al que pertenece. Por ejemplo, de la práctica de ordenación y guía de la conducta, esta es una posible interpretación. Ya veremos cómo se acomoda con lo que dice Dworkin. Se trata de proporcionar la mejor justificación posible de esta práctica. Y esta es una cuestión de convicciones sustantivas, de una justificación política y moral. Entonces, la atribución de un propósito o valor a la práctica que pueda justificarlo. Y luego en la fase interpretativa, la articulación de una justificación en estos términos no es otra cosa más allá que, o algo bastante sustantivo e importante, una justificación política y moral. Es por esto que Dworkin es un antipositivista. Para Dworkin no hay, en realidad, una distinción tajante o neta entre el derecho y la moral. O dicho de otra manera, el derecho es, en algún sentido, una práctica social, pero esta práctica social no es autónoma con respecto a la práctica moral y política. ¿Por qué? Porque para identificar el contenido del derecho debemos recurrir a una argumentación política y moral, en última instancia, a la justificación política y moral que mejor se adecue, ajuste y justifique, justificación, la práctica jurídica. En casos de interpretaciones, justificaciones que satisfagan el requisito de ajuste de la misma manera que hemos visto en la diapositiva anterior, será preferible entonces la interpretación que brinde la mejor justificación política moral posible de la práctica jurídica. Y aquí hay uno de los eslogans más citados y más famosos de Dworkin, de la teoría de Dworkin: toda decisión judicial, que probablemente les guste, toda decisión judicial es prólogo silencioso de una teoría del derecho. ¿Qué quiere decir? Que cada decisión judicial que se toma, aunque no lo diga explícitamente, implícitamente es una justificación del derecho y por lo tanto es una teoría, una filosofía del derecho implícita. ¿Sí? Entonces, como les digo, Dworkin pone en los zapatos de las juezas y de los jueces una gran responsabilidad interpretativa y un esfuerzo enorme en materia, en términos intelectuales y de información. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora una cosita bien rápida, la haré bien rápida, es una distinción no muy compleja, pero muy importante para Dworkin, que es la herramienta, una de las herramientas del interpretativista, como Dworkin. Dworkin trabaja mucho con esta distinción entre concepto y concepciones, concepto y concepciones. Veremos rápidamente cómo funciona. Entonces, aceptemos por ahora, demos por bueno, por amor al argumento, el interpretativismo de Dworkin. Y en consecuencia interpretemos una práctica social adoptando la actitud interpretativa con sus tres fases que hemos apenas visto. Sigamos con Dworkin el ejemplo de la cortesía.
cortesía, ¿no? Vamos a hablar y pensar unos minutos acerca de la cortesía. ¿Qué herramientas analíticas podrían ser útiles para interpretar esta práctica, la práctica de la cortesía? La práctica de la cortesía. Podríamos identificar alguna propiedad compartida por todas las instancias de la práctica bajo estudio. En otras palabras, podríamos dar cuenta del concepto de cortesía, identificando la o las propiedades nucleares, centrales, compartidas por todos los ejemplos y casos de cortesía. Podríamos proponer, por ejemplo, que el propósito o el valor de la cortesía consiste en, básicamente, mostrar respeto hacia los demás. La cortesía consiste, la práctica de ser cortés, consiste en mostrar respeto hacia los demás. Sin embargo, en la medida en que estamos hablando de un concepto interpretativo, la cortesía como el derecho son conceptos interpretativos que no tienen características esenciales, como tiene el agua, los árboles, etcétera, sino que se identifican en relación con el valor que ésta promueve, con el valor que se le atribuye a esta práctica. Es muy posible que, dado que no son características siempre disputables, que son características siempre de disputa, los participantes se entiendan de diversas maneras cuando se habla de respeto. Entonces, la cortesía es básicamente, su concepto es mostrar respeto hacia los demás. Pero, ¿qué significa mostrar respeto hacia los demás? Puede ser plenamente discutido. De hecho, probablemente si discutiésemos entre nosotros acerca de eso, ofreceríamos distintas interpretaciones de qué consiste mostrar respeto a los demás. Entonces, unos pueden entender que mostrar respeto es una cuestión de estatus, ¿sí? Debo mostrar respeto a mis superiores, en algún sentido de jerarquía. Otros que es una cuestión de mérito ganado. Solo muestro respeto a las personas que se han ganado a través de un mérito ese respeto. Otros pueden pensar que el respeto es una cuestión que se debe a todas las personas por igual. Yo debo respeto a cualquier persona por igual. Otros podrían decir a cualquier ser vivo por igual. Yo muestro respeto de la misma manera a un ser humano que a un animal. El respeto se debe a la dignidad humana o a la dignidad de cualquier tipo de ser vivo. Entonces, como ven, hay distintas especificaciones del concepto general de cortesía. Entonces, están de acuerdo estas personas en un nivel muy general y abstracto que la cortesía es mostrar respeto a los demás, pero difieren en los detalles e interpretaciones respecto de lo que el respeto requiere, a quién es debido, cuándo es debido, por qué razones, etc. De esta manera, los participantes comparten un concepto de cortesía, mostrar respeto a los demás, pero difieren en sus concepciones de la cortesía. Concepto y concepciones. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Y ahora sí nos vamos a mover en los próximos minutos y hasta el final en la interpretación propiamente jurídica. Entonces, ¿cómo aplica esta teoría general de la interpretación a la teoría de la interpretación jurídica de Dworkin de esta manera? Dice Dworkin, con estas herramientas podemos acercarnos al estudio del derecho. Para Dworkin, el derecho es una práctica interpretativa, como hemos visto, social, interpretativa y argumentativa, además de moral y política. De modo que no se puede identificar el contenido del derecho, aquello que esta práctica requiere a sus destinatarios, sin atribuirle, como hemos visto, un propósito o un valor que en última instancia es político y moral. La interpretación del derecho que, por ejemplo, cada juez adopte al decidir un caso dependerá en parte del sentido que le atribuya a la práctica como un todo. Entonces, de nuevo, las exigencias del derecho, las conductas que el derecho obliga, prohíbe o permite y demás, dependen de ese propósito o valor que se le haya atribuido a la práctica y que constituye la práctica de manera social, con las atribuciones, con las interpretaciones y atribuciones de valor o propósito de la práctica de los distintos intérpretes, se constituye el objeto de interpretar, se constituye el derecho. Entonces, de nuevo, toda decisión judicial es prólogo silencioso de una teoría o filosofía del derecho. Pero ¿cuál es entonces
la propuesta de Dworkin utilizando sus herramientas analíticas. Distingamos, como hace él, entre concepto y concepciones del derecho. Próxima diapositiva, por favor. Para identificar el derecho, Dworkin parte de una práctica preinterpretativa no polémica que los participantes comparten. Perdón. Por ejemplo, que el derecho incluye una constitución. En México esto es trivial. El derecho mexicano incluye una constitución, el derecho mexicano incluye, o la práctica jurídica mexicana incluye leyes dictadas por el Congreso, incluye decisiones de los tribunales, sobre todo importantes, más relevantes, la de la Suprema Corte, contratos entre particulares, etcétera. Todas estas son fuentes del derecho, podemos decir. Entonces, esta es la primera fase preinterpretativa que muchas veces no genera muchos desacuerdos. Partiendo de esto, de esta fase preinterpretativa, Dworkin trata de dar un concepto de derecho que permita identificar el sentido general de la práctica jurídica, no de alguna de sus ramas, como les decía hace algunos minutos, o del conjunto limitado de normas que deben ser tenidas en cuenta para resolver un singular caso, sino un concepto abstracto y global, como decía hace unos minutos, de derecho. Y esto es lo que realmente es bastante demandante por parte de Dworkin con respecto al intérprete. ¿Sí? Construir, articular un concepto de derecho que pueda justificar la práctica jurídica y no solo una rama del derecho, no solo con respecto a un caso concreto, sino la práctica jurídica en general. Literalmente textualmente dice Dworkin lo siguiente. Dice, sugiero que, y esta es su propuesta del concepto del derecho en este libro, sugiero que el sentido más abstracto y fundamental de la práctica jurídica es guiar y restringir el poder del gobierno de la siguiente manera. El derecho consiste en que la fuerza no se use, el derecho insiste en que la fuerza no se use por parte de sus destinatarios, sin importar si es útil para algunos fines o no, sin importar lo noble o beneficioso que sean esos fines, sino cuando lo requieran los derechos y responsabilidades individuales provenientes de decisiones políticas pasadas sobre cuándo está justificado la fuerza coercitiva del Estado. Entonces, para Dworkin, el derecho está justificado o el derecho tiene sentido cuando está justificado o cuando se propone una buena, correcta justificación de la fuerza coercitiva del Estado. ¿Sí? Entonces, para Dworkin, lo que hace valioso el derecho es que guía la conducta humana, regula la conducta humana, gobierna la conducta de los seres humanos en sociedad, limitando el uso de la fuerza pública, es decir, de la violencia estatal. Ya primero lo limita a la violencia entre los destinatarios, entre los seres humanos, lo pone en la mano del Estado, y al Estado también le limita la fuerza pública o el uso de la violencia a los casos en los cuales está autorizada por las decisiones políticas pasadas. Solo cuando está justificada el uso de la fuerza estatal a través de las decisiones políticas pasadas, es que el derecho está justificado. La existencia del derecho, la utilidad, la función del derecho, una de las posibles funciones, la que Dworkin considera correcta o justificada, está justamente justificada por decisiones jurídicas pasadas. Decisiones políticas pasadas, perdón. Entonces, el derecho de una comunidad, ese es el concepto de derecho de Dworkin. El derecho de una comunidad es el esquema, dado este concepto, el derecho de una comunidad es el esquema de derechos y deberes jurídicos que se desprenden o infieren de las decisiones políticas pasadas y que justifican la coerción estatal, que es aquello que está en el concepto del derecho, de acuerdo con Dworkin. Próxima diapositiva. Entonces, hemos visto cuál es el concepto de derecho de Dworkin. Una concepción del derecho es el resultado del desarrollo y el refinamiento de una interpretación general de la práctica.
Una concepción de derecho es el resultado del análisis interpretativo pormenorizado de su concepto, como hemos visto. Según Dworkin, toda concepción del derecho debe responder a tres grandes preguntas. Toda concepción del derecho, de acuerdo con el derecho, con el concepto del derecho ofrecido en la etapa previa. Primera pregunta, ¿realmente está de algún modo justificada la relación entre derecho y coerción? Segunda pregunta, ¿cuál es el sentido de requerir que la justificación del uso de la fuerza pública se relacione con el estándar de acuerdo con el esquema de derechos y deberes que surgen de las decisiones políticas pasadas? Tercera, última, ¿qué manera de entender la idea de que los derechos y deberes surgen de las decisiones políticas pasadas es más útil a los efectos justificativos? Dworkin desarrolló en este libro, El Imperio del Derecho, a modo de ejemplo de cómo diversas concepciones pueden albergarse bajo el paraguas de su concepto, tres teorías o tres interpretaciones de su concepto de derecho. El convencionalismo, que es una concepción de su concepto de derecho, el pragmatismo, que es otra concepción de su concepto del derecho, y finalmente la integridad, que es la concepción que Dworkin hace propia de su concepto del derecho. Entonces cree que la integridad, no tenemos tiempo para ver en qué consiste la posible concepción del derecho como convencionalista ni la pragmatista, pero sí la integridad muy rápidamente. Próxima diapositiva. Entonces, la interpretación concreta que ofrece Dworkin para los sistemas jurídicos desarrollados de nuestros días gira en torno al valor de la integridad. ¿Sí? Desde la concepción del concepto del derecho. El concepto de derecho, recuerden, para Dworkin, para él, como el valor que le atribuye es una justificación del uso de la fuerza estatal, es decir, de la coerción. Y la concepción, es decir, el refinamiento, pormenorización de ese concepto es lo que llama el derecho como integridad, es una concepción de ese concepto. Y dice Eudor que en la integridad se ajusta la práctica y la justifica, esto es la muestra en su mejor luz. Y está compuesta por tres elementos, la integridad, su concepción del derecho. La equidad, que se refiere a identificar los procedimientos políticos que mejor distribuyan el poder político. Identificar los procedimientos políticos que mejor distribuyan el poder político. Segunda, la justicia. Segundo componente de la integridad, justicia. Se refiere a las decisiones que deben tomar las instituciones políticas establecidas, es decir, los funcionarios deben distribuir los bienes y las cargas a los ciudadanos, a los destinatarios, del modo más aceptable desde un punto de vista político y moral. Tercer componente, debido proceso. Tiene que ver con diseñar procedimientos judiciales adecuados que permitan determinar cuándo las personas se han comportado conforme o no a lo que el derecho impone. Entre el debido proceso o la búsqueda de la verdad real, de la verdad sustantiva, es uno de los valores. Siguiente diapositiva, por favor. La integridad entonces es, de acuerdo con Dworkin, una virtud política que funciona en el marco de un sistema jurídico ya establecido. Esta virtud, la integridad, con sus tres componentes, justicia, debido proceso e integridad, equidad, perdón, esta virtud básicamente requiere que el gobierno hable con una sola voz. Estoy citando literalmente a Dworkin, que actúe con base en los mismos principios y de una forma coherente con respecto a todos los ciudadanos, que extienda a cada uno de ellos los estándares sustantivos de justicia o equidad que utiliza para algunos. Entonces, la integridad, en otras palabras, gira en torno a la coherencia en el manejo del poder político relacionado con el uso de la coerción o de la fuerza pública. Siguiente diapositiva. Entonces, la integridad se aprecia fundamentalmente como una cuestión de consistencia entre principios.
Esto quiere decir que el Estado ha de actuar de manera tal que los mismos principios de moralidad jurídica justifiquen la generalidad de su accionar, legislación, decisiones judiciales, actos administrativos, precedentes, etc. Y ello conlleva que deba extender a todos los ciudadanos los estándares sustantivos de equidad, justicia y debido proceso que aplica para algunos. En consecuencia, finalmente, la integridad exige obediencia de los funcionarios y de los ciudadanos, no solo con respecto a un conjunto de reglas jurídicas, sino también al esquema de principios que proveen una justificación para dichas reglas. Siguiente diapositiva. Y aquí nos vamos a pasar una más, por favor. Y aquí finalmente 5 minutos más, y después dejaré 5 minutos para algunas preguntas. Les presentaré lo que una metáfora, un ejemplo que Dworkin presenta y es muy famoso y muy ejemplificativo, valga la redundancia, de cómo funciona, cuál es la idea, la intuición de Hart con respecto a de Dworkin con respecto a la interpretación. Con esto terminamos. La novela en cadena. Entonces, Dworkin, después de esta arquitectura teórica compleja, pero también que fluye, que está muy bien articulada, que se integra muy bien, nos presenta un ejemplo. Nos dice, pensemos en una novela. Pensemos en una novela en cadena. Pensemos en una novela que se escribe de manera, distintos autores la escriben es coescrita por distintos autores. Veremos cómo esta metáfora, este ejemplo, ayuda para entender de manera simple la propuesta teórica interpretativa sobre la interpretación del derecho de Dworkin. Entonces, Dworkin ilustra su teoría del derecho y su teoría como una práctica de la teoría del derecho, como una práctica interpretativa, creativa, utilizando como ejemplo la redacción de una novela en cadena. Esto le sirve a Dworkin para mostrar cómo funciona la adjudicación teniendo en cuenta las distintas fases interpretativas. Entonces, imaginemos la escritura de una novela en cadena, es decir, una novela coescrita en serie por varios autores. A cada autor le corresponde escribirla a partir de lo que ha escrito el autor anterior, y así sucesivamente. Y cada uno debe intentar contribuir a que la novela resulte lo mejor posible. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Entonces, en la fase preinterpretativa se identifica el texto escrito por los autores anteriores, es decir, con lo que los otros autores han dicho en cada capítulo escrito. Entonces, ahí vemos cuál es el material, digamos, normativo, en este caso, el material sobre el cual tenemos que tomar una decisión, que tenemos que interpretar. Es una práctica y es una práctica que tentativamente tiene el siguiente material. Tiene los capítulos previos que han sido escritos por los autores previos de esta actividad social, comunitaria de escribir esta novela. En la fase interpretativa, cada autor, salvo el primero, debe interpretar aquello que han escrito, debe interpretar aquello que han escrito los anteriores autores. Es decir, debe interpretar el material literario que ha sido escrito hasta ese momento. Cada autor debe interpretar y entender cuál es el tema de la obra, cuál es el valor, sobre todo, de la obra, cuáles son los personajes, cuál es la narrativa de cada personaje, etc. Cada autor, a partir de esta interpretación, elaborará su propia contribución a la obra colectiva. En la fase postinterpretativa se termina de ajustar y justificar su propia contribución creativa a la obra. La práctica es colectiva y por lo tanto tiene valores y propósitos determinados por la comunidad. El derecho es una práctica, de nuevo, social, interpretativa, argumentativa y que propone un valor político-moral a la práctica. El concepto del derecho de Dworkin es un concepto interpretativo. El derecho es para Dworkin una práctica que se constituye socialmente a través de interpretaciones, y las interpretaciones son atribuciones de un valor, de un propósito, y con el propósito un valor
político y moral. Siguiente diapositiva, por favor. Doctor, ¿puedo interrumpirlo? Sí, Claudia escribe, ¿y qué pasa entonces cuando no se puede interpretar la norma más que a la literalidad, como ahora pasa en México? ok. Entonces me voy a detener aquí. Ya no voy a seguir con la diapositiva porque queda solo volver sobre un punto que no hemos visto, o lo hemos visto solo marginalmente, que es los desacuerdos en el derecho. Y entonces voy a responderles, quedan 5 minutos, a algunas preguntas. Muchas gracias, Claudia. Aquí la veo a su pregunta. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat o puede formularla de manera oral. Entonces, Claudia dice, ¿y qué pasa entonces cuando no se puede interpretar la norma más que a la literalidad, como ahora pasa en México? Bien, lo que diría Dworkin es que en realidad, más allá de lo que intenten hacernos creer o lo que sostenga algunos intérpretes o políticos, es que siempre tenemos distintas posibilidades interpretativas. Siempre tenemos distintas posibilidades interpretativas. Tenemos, como hemos visto en la clase anterior, una posibilidad de interpretar el derecho, es decir, atribuir significado a las disposiciones de acuerdo con el tenor literal que hemos llamado de las palabras en una lengua determinada, aunque hemos visto que ya ahí hay 4 maneras distintas de entender el modo de interpretar el derecho literal, de acuerdo con el momento de la promulgación, de acuerdo con el momento de la aplicación, de acuerdo con el uso coloquial o de acuerdo con el uso técnico. Pero además tenemos otras opciones interpretativas. Tenemos, como hemos visto en la clase anterior, tenemos el modo de interpretar el derecho de la intención del legislador. Podemos apelar a la intención del legislador, podemos apelar a los propósitos de la ley, podemos apelar a la sistematicidad del derecho, podemos apelar a los principios y a una posible resolución de conflictos o colisión de principios. Lo que nos dice Dworkin es que tenemos distintas posibilidades interpretativas. Sin embargo, la interpretación adecuada, la adecuada manera de entender el derecho es con respecto a atribuirle un propósito y un valor a la práctica jurídica. Y este valor o propósito no es el que tuvo en mente el legislador al promulgar una ley, tampoco es el propósito explícito o implícito de la ley, sino es el propósito o valor que el propio intérprete atribuye a la práctica. Entonces, por eso les digo que Dworkin pone en los zapatos, por decirlo así, podemos buscar otra metáfora, de los intérpretes una gran responsabilidad. Ser partícipes de la constitución del derecho como un fenómeno social. Y un fenómeno no solo social, sino también argumentativo, que depende de las razones. O sea, no solo tenemos que atribuirle un propósito o valor, sino que además debemos dar razones, y no solo cualquier razón, las mejores razones posibles para entender al derecho de acuerdo con, es decir, identificar el contenido del derecho de acuerdo con ese propósito o ese valor atribuido. Espero haber respondido la pregunta, Claudia. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta antes de terminar la clase de hoy? Gracias a ti. No, doctor, no hay preguntas. Ok, entonces, si alguien se queda con alguna pregunta o en los próximos días, en el fin de semana, se queda pensando en estas cosas, si tiene cualquier pregunta, el martes con mucho gusto la intentaré darle alguna respuesta. El martes tenemos nuestra última clase de esta serie de sesiones. Veremos con mucho más detalle, la teoría de Robert Alexis sobre la ponderación, es decir, sobre la interpretación de principios y sobre la justificación de una interpretación con respecto a los principios. En esa clase retomaremos todo lo que hemos visto en estas 3 sesiones, principalmente lo que ha dicho o lo que hemos expuesto hoy con Dworkin, porque básicamente Alexi continúa, por decirlo así, de alguna manera posible esta teoría de Ronald Dworkin. Les agradezco mucho por su atención, que tengan un bonito día, un bonito fin de semana
y nos vemos el martes. Gracias. Gracias de igual manera, doctor Caballero. Los saludamos el Hasta próximo luego. martes. Muchas gracias. Bonito día para todos y para todas y muchas gracias por su asistencia.